Bien chicos, muy buenas noches para todos. Estoy feliz porque ya terminé el bolso prácticamente. Miren, entonces yo he hecho, después de los ojos, como pueden ver, miren, los voy a señalar, los ojales. He hecho 3 vueltas, les había dicho que 4, pero pueden ser 3, mínimo 3, máximo 5 vueltas después de los ojos. Entonces yo hice 3, 2 vueltas con diseño y una lisa, esta negra. Vamos a hacer la decoración, las moras. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Miren, vamos a trabajar con el hilo negro, como pueden ver en pantalla. Cortamos las hebras y dejamos solamente el hilo negro, miren. Por ejemplo, vamos a trabajar ahí, ¿cierto? Entonces cortamos a ras las demás hebras y los colores y el alma, ¿cierto? Entonces yo corto, ¿cierto? Corto, retiro de la mesa esto, porque yo voy a hacer la decoración, las moras con el hilo negro, con el color del fondo, ¿cierto? Con el color base, en este caso el negro. Voy a quemar acá. Bueno, vamos a dar unas puntaditas para esconder bien todo eso que no se vea ahí. Tratar de que eso no se vea. Simplemente doy puntos, hago puntos, dejo uno, miren, envolviendo todos esos hilos. ¿Cierto? Ahí, miren. No me da más. No me da para más. Entonces yo voy a quemar esto. Voy a acercar un poco más la cámara para que puedan observar qué es lo que estoy haciendo y no hayan inconvenientes, ¿cierto? Obviamente como es hilo negro va a costar un poco verlo, pero lo voy a explicar muy detalladamente para que ustedes puedan entender que, miren, entonces yo corté, ¿cierto? Como les acabo de indicar, corté todas las hebras y de colores y el alma, ¿cierto? O sea, el cordón. Yo lo que hago ahora es quemar eso. Yo lo quemo. Claro, teniendo mucho cuidado, mucha precaución de no quemar el tejido, lo que hemos hecho. Entonces miren, yo quemo a ras esto. Quemo exactamente eso, ¿cierto? Trato de esconderlo. Miren, lo acabé de quemar un poco ahí, ¿cierto? Bien, entonces yo ahora procedo a volteo nuevamente el tejido, lo volteo y empiezo a hacer las moras. Las moras son, miren, hago para hacer una mora. Bueno, para trabajar con el hilo negro es recomendable usar bastante iluminación, ¿cierto? Para que se pueda ver y ustedes cuiden sus ojos, más que todo es por eso. Entonces, para hacer una mora hacemos 2 cadenas al aire, 1 y 2, después de haber cortado todas las hebras, miren, 2 cadenas al aire, lazada en el gancho y me meto en el punto donde empecé, donde quedé más bien. Miren, entonces hago el palote y cierro en 2, miren, cierro en 1, ¿cierto? Y cierro en 2. Bueno, ahí está la primer mora. Cuento en la base 2 cadenas, 1, 2 y en el tercero pego, ¿cierto? En el tercero pego con un punto bajo, miren. Nuevamente, ¿qué hago? Nuevamente hago 2 cadenas, 1, 2, ¿cierto? Hago lazada en el gancho y pego en la base, miren. Y saco en 1 y saco 2, ¿cierto? Miren. Entonces, ¿qué me toca hacer? Me toca contar 3 puntos, 2, perdón, 1, 2 y en el tercer punto pego nuevamente tomando toda la cadena. Miren, ahí están quedando, no se ve mucho porque es un hilo negro obviamente, pero se los estoy indicando detalladamente, no hay ningún pierde. Entonces siempre empiezo con 2 cadenitas, 1 al aire, como dicen por ahí, o 2 cadenas, envuelvo el gancho como para hacer un punto alto y meto en el punto de base, ¿cierto? Miren, meto, halo un poquito, miren, para que se forme esta especie como de lacito o de palito, miren,
hay 3 palitos, entonces cierro en 1 y cierro en 2. Y esos son moras. Las moras son como unos boleritos, unas montañitas que se le hace a la mochila guayú para que quede una decoración. Obviamente esta no es la única técnica, pero es la técnica que yo empleo para todas las mochilas. Miren, les voy a mostrar una que tengo por acá. Miren, ¿cierto? Miren, acá tengo una. Esta es bastante especial porque tiene una mallita, miren. Bueno, entonces vamos a quitar, miren. Es esto, prácticamente es esto. Son como unos... Es una decoración que yo le hago a las mochilas, obviamente. Como les digo, no es la única no es la única decoración, pero yo la hago así, miren. Hago las 2 cadenas. Acá hice más cadenas, pero yo ya las estoy trabajando con 2. Acá hice 4 cadenas, 4 o 5. Por eso se ven más grandes, pero es exactamente la misma técnica. Miren, entonces ya después de haber hecho esto, contamos de base 2 puntos. 1, 2 y en la tercera cadena pego, ¿cierto? Pego lo que hice con un punto bajo, miren, ¿cierto? Nuevamente que hago 2 cadenas, 1, 2, hago una lazada en el gancho, envuelvo el gancho y me voy otra vez al punto donde empecé, miren, ahí, ¿cierto? Miren, y formo esto que llaman palote o punto alto y hago cierro en 1 y cierro en 2, esas 2 cadenitas que tengo en el gancho. Y cuento en la base 2, 1, 2, 3 y ahí pego el punto. Mire qué fácil es, van quedando como como les había dicho, unas montañitas. Entonces ustedes van a hacer esto hasta terminar la vuelta. Vamos a repetir, mire. Iniciamos con 2, 1, 2 cadenitas. Hago una lazada en el gancho y pego en la base donde empecé, mire. Hago 1, ¿cierto? Me quedan 2, miren, entonces cierro esas 2 con otra pasada y cuento en la base 3. 1, 2 y en la tercera pego. Nuevamente, lo mismo que hemos estado haciendo hago 1, 2 puntos, 2 cadenitas más bien, envuelvo el gancho y pego en la base, ¿cierto? Miren, entonces cierro en 1 y cierro en 2. Y esto mismo lo vamos a repetir alrededor, miren que son como unas montañitas, es que como es hilo negro. Bueno, entonces recuerden, después de los ojos hacemos 3 vueltas o 4, en este caso yo hice 3, y después de la tercera vuelta hacemos la decoración, ¿cierto? Y esto le da un toque diferente a los bolsos, pero como les digo, no es la única técnica, es la técnica que yo empleo para mis mochilas. Esto nunca se va a zafar, nunca se va a zafar, siempre y cuando hagan bien el remate, ¿cierto? Entonces yo voy a continuar haciendo esto alrededor. Miren, continúo haciendo, cuento en la base 3, 1, 2 y en la tercera pego, ¿cierto? Y cuento nuevamente 2 cadenas para iniciar, miren, 2 cadenas. Siempre iniciamos con 2 cadenas. Esto con el fin de que las moritas queden pequeñitas, no queden tan grandes. He visto moras demasiado grandes, pues es a gusto personal, por supuesto. No lo estoy criticando, pero no me gusta. No me gusta hacerlos así porque queda la mochila muy, o sea, queda muy, no me gusta, queda fea, en mi opinión, a mi gusto personal, pero es decisión de cada quien hacerlas del tamaño. Yo la hago con 2, miren, 2 cadenas, envuelvo, meto en la base y cierro en 1 y cierro en 2, ¿cierto? Cuento en la base 3, 1, 2 y en la tercera pego esa mora, ¿cierto?
La estoy haciendo en color negro porque pues la mochila, miren, totalmente negra. El fondo, este es el color de base, el color negro. Entonces nuevamente, dos cadenitas, dos cadenas, 1 y 2, ¿cierto? Hago una lazada en el gancho y meto en la base. Cierro en 1 y cierro en 2. Bueno, yo voy a seguir y nos vemos les voy a enseñar cómo rematar esta mora. Ustedes repiten exactamente lo que acabo de hacer, miren. Entonces ustedes pegan en la tercera cadena y para iniciar ustedes hacen dos cadenas, perdón, una, dos cadenas, envuelven el gancho, se van a la base, miren, a la base, meten ahí mismo el gancho y sacan, miren, sacan en 1 y sacan en 2 y ahí está la morita, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer con esa mora? Pues pegarla a la base. Entonces contamos 1, 2 y 3. En la tercera pegamos. Y esto mismo lo vamos a seguir repitiendo. Yo lo voy a hacer un poquito más rápido porque ya es simplemente seguir los pasos que les acabo de indicar. 2 puntos de base, 2 cadenas, una lazada, meto en la misma base y cierro en 2. Y cuento en la base 3, 1, 2 y en la tercer punto, cadena, pego. Nuevamente 2 puntos de base, lazada al gancho, meto en la base, saco en 1 y saco en 2. Y cuento en la base 3 puntos, 1, 2 y en el tercero pego, ¿cierto? Y así hago las moras. Más adelante voy a enseñar otras técnicas de cierre, pues para que ustedes tengan variedad, ¿cierto? La idea es tener variedad. Miren qué bonito, lo que les decía, miren los ojos, el diseño, en la parte de los ojos no perdió cuando hice los ojos no perdimos el diseño, miren, exactamente seguimos igual. Es más, ni se notan los ojos, miren. Ustedes miran y dicen, ve, ¿dónde están los ojos? Los ojos están acá, miren. Por aquí, mírenlos. ¿Sí ven? Acá hay un ojo, por acá hay otro. Y así, o sea que no perdimos el diseño. Estos son truquitos que les pueden servir mucho. Nos sirven demasiado para, pues prácticamente hacer nuestras mochilas casi que perfectas. Que queden muy, muy prolijas y pues el cliente esté bien satisfecho con su trabajo, con su pedido. Entonces hice la morita, la pego en la tercera, 1, 2 y en la tercera la pego. Hago 1, 2 puntos, ¿cierto? O 2 cadenas, perdón, lazada. Pego en la misma base donde hice, mire la cadena. Ahí miren. Y hago 1 y 2. Cuento de 3 en la base, 1, 2 y en la tercera la pego. Y así continúo hasta terminar la vuelta. Vengo con ustedes cuando ya esté hecha esta decoración, porque les voy a explicar qué vamos a hacer. Miren, entonces ya voy llegando al final, miren, acá empecé las moras y acá voy llegando al final. Entonces siempre pego 3, contando 3 en la base, pego, ¿cierto? Y empiezo, miren, para hacer una mora hago 1, 2, ¿cierto? 2, hago lazada, meto en la misma base donde empecé y cierro en 1 y cierro en 2, ¿cierto? Y cuento 3 de base, 1, 2, 3. Ahí pego. Nuevamente hago 1, 2 cadenas, ¿cierto? Hago lazada, pego en la misma base donde empecé y cierro en 1 y cierro en 2. Cuento 1, 2, 3 de base y ahí pego la mora. Y por último finalizo con 1, 2 cadenas como siempre para iniciar una mora. Hago una lazada, pego en la base, miren. Y cierro en 1 y cierro en 2. Y cuento 3 de base, 1, 2 y 3. Y en el tercer punto pegamos. Listo, cerramos. Bueno, entonces, ¿qué me toca hacer ahí? Mire, hago una lazada, paso la hebra por acá, por el punto que tengo en el gancho, ¿cierto? Corto una cantidad no muy exagerada, una hebrita, miren. Y así
Miren, y así termino las moras. ¿Qué hago yo después? Remato esto. Esta hebra la escondo dentro del tejido. Miren. Entonces volteo acá, ¿cierto? Como pueden ver. Entonces, ¿qué voy haciendo? Miren. Voy llevando esa hebra, la voy ocultando dentro del tejido. Entonces yo simplemente voy cerrando. Voy llevando esa hebra por dentro. ¿Cierto? Mire. Y entonces la sigo llevando por dentro del tejido. Ay, espere, estoy corriendo. Ok, miren ahí. Es simplemente ir escondiendo la hebra que sobra por dentro del tejido. ¿Cierto? La voy llevando por dentro del tejido. Esto tampoco tiene pues una complicación mayor. La verdad es que no. Hacer esto. Este remate es lo más sencillo posible. Esto es lo más fácil que hacemos. Bueno, entonces hacemos el cordón. Nos toca hacer el cordón también de amarre para cerrar el bolso. Yo se los voy a enseñar a colocar en la mochila. Miren, entonces estoy llevando la hebra como por acá. La llevé por acá y luego por acá. Eso no se nota en el derecho y pues en el revés mucho menos. Porque eso va dentro del tejido. Yo simplemente voy llevando por punto esa hebra, la voy pasando entre punto y punto. Miren, si ven cómo la voy llevando por acá. Con 3 ahí es suficiente, miren. Entonces yo corto y quemo un poquito eso. Un poquito nomás. Y eso es todo, ahí está el remate, miren, las moras, ¿cierto? Entonces después, miren la gasa, ya se las enseñé en un video, pero les quería mostrar otra cosita, miren. El remate de la gasa, yo siempre le hago un nudito, miren. Hago siempre, miren, hago 1 y 2, ¿cierto? Hago 2 para hacer este nudito, miren. Al que llaman nudo camándula, ¿cierto? Y queda una especie de decoración. Y estos son los nudos que yo le hago a la gasa, ¿cierto? A los flecos, miren. Esta gasa mide 110 de largo, ¿cierto? Vamos a medir la mochila. La mochila, pero voy a ampliar para que puedan ver ahí, ¿cierto? Miren. Esta mochila mide aproximadamente unos 29 centímetros. Miren, 29 centímetros de largo, ¿cierto? Y la base mide 23 centímetros de ancho. La voy a abrir para que puedan ver cómo queda la base, cómo quedó la base. Esto fue lo primero que hicimos. Obviamente nosotros empezamos por una base, ¿cierto? Mire. Entonces la base aproximadamente me queda de 23 centímetros, sí. Bueno, entonces es bastante amplia. Miren cómo queda el bolso por dentro, cómo va quedando, cómo quedó. Y yo, miren, ya la tengo lista, la mochila. Entonces vamos a hacer el cordón. Vamos a hacer el cordón de amarre. Bueno, vamos a hacer primero los flecos, miren. Yo siempre yo empleo el dedo del pie, ¿cierto? Para hacer vamos a tirar todos los ovillos al suelo. No pasa nada, miren, los ponemos en el suelo. Entonces, miren, empiezo a envolvérmelo en el dedo del pie, miren. ¿Cierto? Empiezo a envolvérmelo de esta manera, miren. Voy a dejar cierta... Miren, entonces de acá salen los dos, ¿cierto? Sale un fleco y sale el otro fleco. Entonces lo que yo hago es simplemente envolvérmelo en el dedo del pie las veces que yo quiera. Esto depende el grosor, miren, para el grosor. Esto es para agilizar el trabajo, porque yo lo puedo hacer color por color si lo quiero así, o de una vez todos los colores. Pero como la voy a hacer matizada, entonces de una vez lo voy a tejer, los voy a hacer todos, miren. Simplemente me voy envolviendo en el dedo del pie y en este dedo, miren, así. Lo estoy mostrando en pantalla.
¿Cómo lo hago? Yo simplemente, esto es para agilizar el trabajo. Y porque quiero la mochila matizada, los flecos matizados. Entonces yo voy dando giros, miren. Si están viendo cómo lo estoy haciendo, qué fácil, miren. Miren, miren. ¿Cierto? Miren, entonces así me parece que está perfecto. Entonces yo simplemente corto acá. Voy a cortar con la tijera, obviamente, con mucho cuidado de no cortar de más o de menos. Entonces, mire, me queda esta especie, mire, como una argolla, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago después? Corto acá y corto acá para sacar los dos flecos. Entonces yo corto un lado primero, mire, introduzco la aguja, la tijera por ahí y corto un lado, ¿cierto? Con mucho cuidado. Y después volteo y corto el otro lado, el otro extremo, mire, acá, ¿cierto? Paso la tijera por ahí y corto. Entonces miren, como pueden observar en pantalla, saqué los dos flecos de una vez, miren. Ahí ya tengo los flecos listos, entonces los reservamos. ¿Y qué me toca hacer? Me toca sacar las hebras para tejer el cordón. Esos son los flecos, los flecos. O lo que llamamos borlas. Y me toca ahora sacar las hebras para el cordón. Miren, entonces yo voy a empezar a hacer, miren, hago una cierta medida, miren. Voy a hacer una argolla también. La podemos hacer de 2 metros aproximadamente. Entonces, mire, yo hago así. ¿Cierto? Entonces, mire, voy llevando 1, 2, 4, 6. Miren cómo lo estoy haciendo. 6, 6, 7 y 8, ¿cierto? Entonces tengo 8, corto el ovillo, acá miren, corto acá. Entonces ya tengo un masito de 2 metros aproximadamente, ¿cierto? Aquí está, miren. Entonces tengo que sacar, voy a utilizar solo 4 colores. Para hacer la trenza voy a usar solo 4 colores, ¿cierto? 4 colores voy a usar, porque quiero que no me quede tan empalagosa el cordón, ¿cierto? Ya son muchos colores, ya la mochila de por sí tiene muchos colores, 6 colores, entonces, y las flecos tiene todos los colores, entonces es más que suficiente emplear solamente 4 colores. Vamos a emplear el color base, el negro, y vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿cierto? Miren, entonces yo voy a hacer, miren, nuevamente hago una hebra, saco una hebra aproximadamente de 2 metros y medio. Esto lo hago a ojo, entonces empiezo, miren, ¿cierto? Entonces empiezo a sacar, a hacer como una especie de argolla, miren, entonces ahí me devuelvo nuevamente, miren, me devuelvo, ¿cierto? Tres, 6 y 8. Vamos a hacer por los 4, cada color son 8 hebras las que vamos a emplear, porque eso le da el grosor al cordón. No es como es un cordón, entonces no necesita ser tan grueso. Entonces, mira, ahí ya llevo 2, el morado y el negro, ¿cierto? Y así hacemos con los otros colores. Voy a usar en este caso verde y naranja, ¿cierto? Estos dos colores. Este y el negro. Estos 4 colores, miren, para el cordón. Entonces yo simplemente continúo sacando las hebras, 8 del verde. Entonces, miren, ahí está 1, 2, 3 y 4, miren, ¿cierto? Ahí está.
miren, las 8 hebras, las que necesito para hacer el cordón corto. Esto también lo quiero hacer, esto también se puede hacer todo junto, pero pues a manera de explicación yo lo hago de esta manera. Listo, entonces tengo el verde y por último el naranja. Saco una hebra, una medida más o menos de 2,5 metros, ¿cierto? A ojo. Esto ya la práctica se lo da a uno también. Pero miren, entonces hago esto, ¿cierto? Van 4 hebras. 5, 6, miren, nuevamente me regreso. 6, 7 y 8, miren, ahí está. ¿Cierto? Ya tengo entonces todos los colores. Corto. 2, 3, 6, 7, 8, perfecto. Corto ahí. Entonces, miren. Vamos a cortar, miren, vamos a cortar uno de los extremos, ¿cierto? Por cada gajo, por cada masito. Ya les voy a explicar para qué. Entonces, miren, cada una de las puntas de cada masito la vamos a cortar. Y ya vamos a prácticamente a proceder a trenzar. Cortamos uno de los extremos de cada masito, ¿cierto? Y vamos a proceder a trenzar este bello cordón para nuestra mochila guayú. Miren, entonces yo corto cada uno, solamente uno de los extremos. Entonces, ¿qué me toca hacer? Miren, junto todos los extremos. Esto es lo que quiero que me quede. Miren, ya les voy a mostrar a qué me refiero yo con que para que me quede como una especie de argolla, miren, en uno de los extremos, ¿cierto? Y por ahí vamos a pasar, obviamente, el cordón. Vamos a pasar el cordón. Miren, esto era lo que yo quería que quedara. ¿Sí ve? Esta argolla acá, porque por ahí vamos a pasar uno de los flecos, miren, ¿cierto? ¿Sí ven? Con todos los colores. Miren, entonces, después de tener ya las argollas listas, procedemos a, miren, tomamos uno de los flecos. Esto lo hago siempre yo. Esta es la técnica que yo empleo. Entonces, por acá vamos a pasar, miren, abrimos, pasamos el fleco, ¿cierto? Miren, y pongo de esta manera, miren, ¿cierto? Miren, y ahí ya me queda el fleco, miren. Entonces, ¿qué me toca hacer? Me lo pongo en el dedo del pie, en este, miren, y empiezo a trenzar. Miren, entonces así me debe quedar el, ¿cierto? Entonces yo voy a separar por color. Miren, entonces sé que tengo que llevar un color primero. Vamos a hacer el morado, miren. Espero se esté viendo muy bien. Entonces voy a separar por color. Son 4 gajos. Esta trenza es de 4 gajos. Entonces yo separo por color. Miren. Entonces separé el morado. Separé el verde. Miren, los estoy separando por color, ¿cierto? Luego viene el negro y el naranja, miren, ¿cierto? Todos los colores separados. Vamos a trenzar estos 4 colores. Miren, entonces voy a hacer, espero se esté viendo muy bien. Quiero acercar un poco más. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí, ¿cierto? Miren ahí. Entonces tengo 4 colores separados, miren. Esta trenza es de 4 colores, miren. Como pueden ver. Entonces voy a trenzar 2 con 2, miren. Trenzo
vamos a trenzar negro con... No, vamos a ver, vamos a separar los colores así. Entonces, quiero que los colores me queden. Esto es de mucha atención, quiero que pongan mucho cuidado. Miren, entonces tengo los colores separados, como les había dicho, ¿cierto? Cada gajo, cada color es un gajo, ¿cierto? De la trenza, miren, entonces vamos a hacer negro con morado, miren, ¿cierto? Y verde con naranja. ¿Sí ven? Cruzo este con este, miren, por debajo, negro con naranja, por debajo, y naranja con verde, por debajo. ¿Sí ven? Y es muy importante que vayan desenredando al extremo de cada de los gajitos para que no se nos vaya a enredar. Miren. Nuevamente, negro con morado por debajo y verde con naranja por debajo. Negro con naranja, negro con morado por debajo, miren. Y naranja con verde por debajo. Entonces, morado con negro por debajo y verde con naranja por debajo. ¿Sí ve cómo va quedando la trenza? El diseño de la trenza, miren. Redondito, miren. Como un maicito, miren. A lo que llaman maíz, ¿cierto? Como granitos de maíz. Bueno, entonces nuevamente, negro con morado por debajo. Naranja con verde por debajo. Siempre vamos a cruzar 2 con 2, ¿cierto? Yo lo trenzo de esta manera. Me parece, es una técnica que aprendí que me pareció demasiado fácil y rápida para mí. Es un trenzado pero más rápido. Entonces, morado con negro por debajo y verde con naranja por debajo. Negro con morado por debajo y naranja con verde por debajo. Y voy a seguir, miren, entonces voy a cruzar 2 con 2. Esto lo voy a hacer rapidito. Igual tengo el tutorial completo de este cordón en mi canal. Lo voy a dejar en la descripción, ¿cierto? Esto es simplemente para recordar cómo se trenza cómo lo trenzo yo. Miren. Nuevamente entonces trenzo verde con naranja y negro con morado. Verde con naranja y morado con negro. 2 con 2, miren. Verde con naranja, negro con morado. Naranja con verde y morado con negro. Y así voy a seguir trenzando. Voy a irme más rapidito porque ya con eso ustedes pueden basarse y guiarse de el cordón. Miren cómo va quedando de bonito, ¿cierto? Entonces voy trenzando, miren. Esto es un poquito más rápido, lo estoy haciendo un poquito más rápido para que puedan ver cómo va quedando el cordón, ¿cierto? Entonces a medida que yo voy trenzando, voy corriendo esto, ¿cierto? Me lo envuelvo así en el dedo, me lo pongo ahí. Obviamente si para ustedes se les dificulta un poquito esto, entonces con ayuda de alguien o en una ventana, ustedes se ubican y ponen las hebras y empiezan a trenzar, ¿cierto? Recuerden, son 2 con 2. Cruzamos negro con morado y naranja con verde por debajo. Y así me voy yendo, miren. Lo voy a hacer rápido porque necesito... bueno, lo importante es que ustedes aprendan, ¿cierto? Pero como les dije anteriormente, yo ya tengo un tutorial relacionado a esto, ¿cierto? En específico. Esto es simplemente para que vean cómo queda el bolso ya terminado. Les expliqué la gasa, les expliqué cómo poner el diseño, les expliqué la base, cómo leer el patrón. Entonces estamos viendo cómo se trenza esta trenza guayú de 4 colores, redonda. El cordón, ¿cierto? El cordón de amarre. Entonces a medida que yo voy trenzando, ¿cierto? Voy corriendo esto para acá, ¿cierto? Miren, y así me va quedando el cordón.
voy desenredando esto porque esto se me enreda. Normalmente, esto es normal que se enrede debido a que él se va trenzando también en el extremo. Mire, él se va trenzando ahí, ¿cierto? Entonces yo simplemente voy desenredando con paciencia cada color y sigo trenzando, ¿cierto? Recuerden, entonces son verde con naranja y negro con morado por debajo, miren, ¿cierto? Este con este por debajo y este con este por debajo. Voy desenredando, voy desenredando, voy desenredando. Si ustedes no desenredan, pues obviamente el tejido se les va a seguir enredando mucho más y al final va a tener mucha complicación desenredarlo completamente, debido a que él se va trenzando también en el extremo inferior, ¿cierto? Donde están ya, donde vamos terminando. Entonces yo vengo con ustedes cuando ya tenga el cordón totalmente realizado, porque les voy a indicar cómo vamos a poner el cordón, porque es que es muy importante saber ubicar el cordón, ¿cierto? Bueno, entonces aquí está, miren, sigo trenzando 2 con 2, miren. Esto lo trenzan, mejor dicho, esto se trenza rapidito. Esta técnica es muy rápida. En 15 minutos ustedes la realizan, el cordón. O si son más rápidos, pues en menos. Yo me demoro aproximadamente 15 minutos, pero esto lo hacen ustedes con la práctica. Esto lo hace uno, puede mejorar la velocidad. No soy muy rápido que digamos, pero bueno, aquí le voy haciendo a mi medida. Recuerden, cuando voy trenzando cierta sección, corro el cordón, ¿cierto? Miren cómo va quedando de bonito. Y continúo tejiendo este cordón. Vengo con ustedes cuando ya lo tenga totalmente hecho. Bueno, entonces una vez hecho el cordón, ¿cierto? Trenzado el cordón, mírenlo, aquí lo tengo en la mano. Entonces yo procedo a ubicar el remate, o sea, el donde terminamos y el otro extremo, ¿cierto? Así. Estas dos esquinas las pongo así. Entonces procedo a ubicar dos ojales, 1 y 2. Esto es lo que va a quedar delante del tejido, ¿cierto? Hacia acá. Entonces ahí empiezo a introducir, miren, solamente con una borla, con un fleco. Entonces voy a pasar, miren, entonces empiezo, ¿cierto? Entonces empiezo a pasar el cordón que no tiene la borla, el otro lado, y empiezo a pasar, ¿cierto? Miren, introduje acá, saco por acá, miren. Nuevamente giro la mochila, busco el otro ojal y meto. Miren, detalladamente lo estoy indicando cómo lo hacen, deben hacer. Saco acá, miren, introduje acá en este ojo, meto, miren, dentro del tejido y saco acá, dentro de la mochila y saco acá. Nuevamente me voy al otro ojo, paso acá, miren, paso ahí, introduzco, saco en el otro ojo, miren, acá, doy girando la mochila, ¿cierto? Voy girando, voy llegando nuevamente al otro ojo, introduzco ahí, pero voy jalando, ¿cierto? Para que me vaya quedando. Entonces voy jalando esto. Entonces voy jalando para que me dé espacio. Miren, me está quedando. ¿Y qué me queda? Miren, entonces como introduje acá, tiene que salir acá, ¿cierto? El cordón, miren, sale ahí el cordón, miren. ¿Sí ven cómo queda? ¿Cómo debe quedar? Esta es la parte del frente de la mochila, lo que vamos a presentar hacia afuera. Cómo va a quedar puesta cuando uno no se la pone. Esto por lo general el cordón queda hacia afuera, mirando hacia el frente.
Miren cómo queda, ¿ven? ¿Sí ven? Así me debe quedar. Entonces introduzco por acá, la saco acá, vuelvo y meto acá, saco acá, meto acá, saco acá, ¿cierto? Meto acá y saco acá, miren, para encontrarme con el otro. Y ahora sí, tomo los otros flecos, miren, los flecos que tenía reservados, y voy a proceder a ubicarlo, miren. Entonces tomo así, abro el cordón así, 2 con 2, pongo encima, miren, así, miren. ¿Sí ven? Así. ¿Cierto? Porque esto me va a quedar por dentro. Entonces yo simplemente procedo a hacer un nudo acá full resistente, que no se vaya a zafar con nada. Entonces yo lo voy a hacer en cámara, miren, para que lo puedan apreciar. Es simplemente hacemos un nudo resistente, 2 nudos más bien. Uno y nuevamente hago otro. Y ahí está el nudo, miren. Entonces ya tenemos uno de los flecos ubicados, los dos, miren. ¿Cierto? ¿Qué me toca hacer? Me toca hacerle la borlita. Yo esto lo peino muy bien, pues para poderlo anudar. El tamaño de las borlas es, siempre lo dejo a gusto de ustedes, ¿cierto? Ustedes lo pueden dejar más ancho, pueden poner más pelos acá, pelos o los hilos, los flecos más, o pueden dejarlo de esa manera. Entonces, ahora, ¿qué me toca hacer? Me toca tomar una hebra de color que hice el hilo negro. Aquí está. Miren, entonces tomo el hilo base y voy a cortar una hebrita, ¿cierto? Miren, una hebra no muy, mire, más o menos corto. Entonces procedo a anudar uno de las, miren, entonces yo hago esto, tengo acá y amarro full, durísimo, para que no se me vaya a zafar entonces hago, miren, entonces hago 1 y 2, ¿cierto? Esto es lo que yo siempre hago con todas mis mochilas. Esto lo aprendí, mejor dicho, esto lo hago yo siempre que yo voy a tejer. He visto mochilas que les hacen una decoración acá, como un capuchoncito, una especie de coquita, y tapan la cabecita. Entonces ahí anudo con uno y anudo nuevamente con otro. Es muy importante que esto quede muy resistente, que no se me vaya a zafar con nada. ¿Cierto? Miren, así. Si yo quiero le doy otra vueltica acá, miren. ¿Cierto? Otro amarre. Miren, entonces hago esto con el fin de que me quede muy bien amarrada la borla. Miren. Entonces hago nuevamente 2, 1 y 2. Y aprieto. Y ahí me queda una borla hecha. Ahora me toca hacer, miren, me toca hacer otra, la otra. Entonces corto nuevamente una hebra. Siempre he dicho algo, es mejor que sobre y no que falte, ¿cierto? Entonces es muy importante que hagan una hebra larga para que les quede fácil a la hora de anudar. Siempre es importante, antes de hacer esto, peinarlas para que no me quede una hebra sobresaliendo, ¿cierto? Entonces yo más o menos trato de medirla con la otra a ojo. Esto lo hago a ojo. Entonces hago 1 y 2 amarres, ¿cierto? Miren así, 2 amarres, y voy ajustando. Obviamente yo voy midiendo qué medida quiero yo de borlita. Entonces yo la mido con la otra más o menos, miren, las pongo así. Esto es lo que yo digo, miren, ustedes deben de peinar para que no se les sobresalga hilos. Entonces yo ajusto, ahí está perfecto. Hago nuevamente otro amarre, miren. 1 y 2.
¿cierto? Y aprieto. Llevo esta hebra para atrás, así, y hago un amarre acá. Esto es para que se me asegure muy bien la borla y no tengamos la complicación de que se nos va a zafar la borla. Bueno, entonces una recomendación que les doy es usen algo para echar estos pelos acá, miren, porque vamos a pulirla. Vamos a recortar el exceso. Miren, lo voy a poner ahí en cámara para que puedan ver qué es lo que yo hago. Entonces yo corto esto perfectamente, lo peino. Esto es ya el remate de la mochila, de los flecos. Yo siempre peino, organizo acá, miren cómo queda de bonita. Siento que me quedó un poquito delgada, pero como les digo, esto a gusto personal. Yo las he hecho normalmente más gruesitas, las borlas, porque son más llamativas así. Miren, entonces yo peino muy bien, pulo, corto el excedente de hilo. Y estos pelos hay que eliminarlos, botarlos, porque esto genera cierta... Miren, ¿sí ven? Como les digo yo que deben quedar, miren. Pulidita, ve. A mí me encanta todo bien hecho, porque si no, no soy muy exigente en ese sentido. Entonces, según midiendo la otra, corto el excedente de hilo. Pongo así, miren. Entonces, con la ayuda de esta coquita, echo esos pelos. Lo que me va quedando del tejido de estos flecos, yo voy puliendo así. ¿Sí ven? Mira qué fácil, ve. Así. Bien, entonces ya vamos a retirar esto de acá. Nos queda, mire, la mochila con su cordón, mire. Estos son los flecos. Obviamente yo puedo ir mejorando más esto. Quiero que esto no me quede tan... Pero no, me quedaron bonitas, miren, así quedan perfectas. No me gustan tampoco cuando quedan muy corticas las borlas. Me gustan así larguitas, que se vea que si uno consume el hilo. Entonces así queda el bolso totalmente hecho, ¿cierto? Ya la gasa es simplemente coserla. Esta gasa, miren, ya la tengo también lista. Esto es un pedido que me hicieron. El remate de recuerden, después de que hacemos la gasa, esto no lo he explicado, pero lo voy a explicar porque siento que es necesario. Vamos a hacer, bueno, después de que tejemos la gasa, mire, esto mide 110 centímetros, es full larga, apenas. Esta es la medida estándar para todas las mochilas. La medida 110 de largo, para que no quede ni tan corta ni tan larga la gasa. Con esta medida todo el mundo pues puede usarla. Entonces lo que hacemos después de tejer la gasa es hacerle unos nudos a esto, miren. Estos nudos como una especie como de nudos camándola, los que llaman camándola, ¿cierto? Es un nudo doble, lo hacemos en cada extremo de cada cordoncito para que nos quede pues más pulido el trabajo, más llamativo, miren. Obviamente ustedes esto lo pueden dejar unos largos, otros cortos, ¿cierto? Pues para que se vea también bonito. Yo lo hice así. Y me parece, este es el derecho, miren, me parece que queda muy bonito con estos nuditos acá al final, pero ya es decisión de cada quien hacerlos también. Simplemente yo doy recomendaciones acá. Y entonces ya, simplemente es coser la mochila, la gasa de ambos lados, así donde está. Pongo la gasa acá y pongo la gasa acá. Coso acá y coso acá. Y eso es todo, amigos. Entonces, nada, voy a coserla y después les voy a enseñar el resultado final de esta, porque ya el video está muy extenso. Entonces les enseñé a hacer todo el bolso, toda la mochila se la enseñé a hacer. Si yo quiero, bueno, puedo seguir. Necesito que de pronto alguien me diga si necesito, ¿cómo se dice? Recomendaciones, muchas. ¿Qué clase de videos puedo hacer sobre el tejido guayú? Si yo puedo hacerlo, con mucho gusto lo haré. Entonces, bueno, entonces yo sigo acá, miren, quiero seguir puliendo un poco acá,
¿cierto? Yo esto ya lo... es como perfeccionando un poco para que me queden bien bonitas las... Y eso es todo. Ustedes la gasa la cosen con una aguja capotera. Una aguja capotera. En este momento no la tengo a la mano, pero es una aguja bastante útil para hacer este tipo de trabajos. Bueno, entonces aquí está el cordón, miren, la mochila con el cordón. Espero les haya gustado muchísimo este tutorial. Por favor, suscríbanse mucho. Necesito muchas suscripciones porque quiero seguir creciendo. Necesitamos aprender muchas cosas. Yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí, por supuesto. Entonces quiero aprender y quiero que me dejen muchos comentarios, muchísimos en la abajo, ¿cierto? Abajo del video. Entonces mira, aquí está el fondo, ¿cierto? Y el cuerpo. En total esto tiene 39 vueltas, ¿cierto? 39 vueltas de ancho, de alto, perdón, y los flecos. Y ahí está todo lo expliqué. Entonces espero que les haya gustado muchísimo este tutorial y nos vemos en un próximo tutorial. Hasta la próxima.